Estimados alumnos, tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda el doctor Edwin Pizarro del área de comunicación. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema bastante importante que es precisamente el texto. Cuando hablamos de la palabra texto, seguramente muchos nos imaginaremos un texto escrito, ¿no? Con muchos conceptos, muchos conocimientos, y que esencialmente sirve pues, precisamente para poder aprender o divulgar algo. En la actualidad, estos conceptos han ido variando, pues vamos a ver de que gracias a la evolución de los medios de comunicación, nos vamos a encontrar con que existe una gran variedad de tipos de textos según los autores, ¿no? Según cómo han ido definiendo los autores y así también cómo ha ido evolucionando los medios de comunicación masivas. Vamos a ver, por ejemplo, de que existen cuando una persona da un discurso, cuando una persona expone un tema, o simplemente cuando dos personas conversan. Estamos en un texto oral. Cuando tú escribes un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, o una conversación por WhatsApp, estás utilizando un tipo de texto también. En este caso estamos ante textos virtuales, que precisamente en la actual coyuntura que están cobrando una importancia realmente importante. Luego tenemos los textos escritos, tú puedes apreciar ahí que, bueno, lo más tradicional son los textos escritos. Vemos asimismo a revistas, diarios, como también afiches publicitarios o la publicidad, ¿no? Que se valen mucho de los medios audiovisuales y virtuales para poder, digamos, convencer a los usuarios o convencer a los clientes a poder adquirir determinados servicios o artículos. Entonces, podemos decir nosotros que cuando hablamos de texto nos estamos refiriendo a una unidad total de comunicación, tal como lo dice Casani, ¿no? El autor Casani define los textos como una unidad total de comunicación. Es decir, un texto tiene como objetivo y finalidad comunicar, decir algo, ¿no? Buscar que el emisor y el receptor intercambian una serie de mensajes. El texto tiene la finalidad de poder lograr que tanto el lector o el oyente, digamos, pueda recibir un mensaje específico o incluso responderlo. Hay una intencionalidad detrás de los textos. Todo acto comunicativo evidentemente tiene una intencionalidad, es decir, busca algo. Busca de repente que el emisor reaccione de alguna manera, que el emisor responda de alguna forma, ¿no? Ahora, esta extensión puede ser variable, pueden haber textos muy pequeños, desde un saludo hasta obras monumentales como el Quijote de la Mancha o la colección completa de las tradiciones peruanas, ¿no? Que son textos bastante amplios. Aragonés en el año 2009 propuso una clasificación bastante clásica de los textos, ¿no? Nos habla de 4 tipos de textos, por los cuales seguramente todos nosotros nos hemos encontrado o hemos tenido que utilizar incluso en nuestras vidas diarias, ¿no? Tenemos los textos narrativos, tenemos los textos descriptivos, los textos argumentativos y los textos expositivos. Cuando hablamos de un texto narrativo, la narración después el relato. Cuando tú cuentas una historia o escuchas un cuento, por ejemplo, ¿no? ¿Quién no ha escuchado un cuento? ¿A quién no le han contado una historia? ¿No? O a quién no le han dicho, pues, de repente, una historia por ahí, ¿no? Para convencernos de algo. Las historias y los cuentos y las novelas forman parte de los textos narrativos. Narrar, pues, es contar historias. Narrar es inventarse situaciones de tal manera que permitan de repente distraer a los demás o incluso engañarlos. De tal manera que el uso de la narración es bastante importante y creo que forma parte de todas las culturas universales, ¿no? En sus inicios los seres humanos empezaron a utilizar las narraciones, los mitos, las leyendas, los cuentos, como formas de distracción, como formas, digamos, de compartir y de intercambiar muchas cosas, ¿no? Muchas cosas a través de la narración. En toda la narración pues, se cuentan historias y vamos a ver que ahí van a haber personajes que son los que actúan, los protagonistas, los que hacen las acciones, los que forman parte de todo este mundo narrativo, ¿no? Son los personajes. El narrador es la persona clave, el narrador es el que está detrás de la historia, el que cuenta la historia y que lo puede hacer en primera o en tercera persona, ¿no? Toda historia se lleva a cabo en un espacio y en un tiempo. Y en toda narración hay un inicio, es decir, un punto de partida, cómo comienza la historia, cómo se presentan los personajes, cómo se presentan los temas, cómo se presentan las situaciones y el problema. Y luego esta historia se va a ir desarrollando y los sucesos se van a ir dando hasta que llegue un momento en el cual la historia se vuelve bastante crítica. Es la parte más interesante de la historia, ¿no? Es el nudo, es la parte cumbre de la historia, es la parte donde
como quien dice, los problemas llegan a su máxima expresión para finalmente terminar en un desenlace, cómo termina la historia, cómo se cierra la historia, cómo se resuelven los problemas. Entonces podemos ver que los textos narrativos tienen básicamente tres partes: un inicio, un nudo y un desenlace. Ya más adelante vamos a analizar pues, un texto narrativo de manera mucho más detallada para poder comprender básicamente en qué consiste. Bueno, acá podemos observar en esta imagen una nódula, ¿no? No es una cualquiera, es una símbolo, ¿no? Es una símbolo. ¿En qué consiste? Vemos al lado derecho pues, un texto en el cual se describen las características físicas de este objeto. Nos dice que Singulum es una notebook o una clásica funda de madera con detalles en oro y teclado de marfil, imagínense, ¿no? Pero estamos hablando acá de un artefacto electrónico que tiene características muy especiales y que en la parte derecha del texto pues se están describiendo detalladamente. Estamos haciendo uso de la descripción para poder conocer este objeto. Entonces estamos ante un texto descriptivo, ¿no? Describir es pues enumerar, es clasificar, es decir, ¿no? Enunciar las características o propiedades de los objetos, las personas, los lugares, etc. Los textos descriptivos suelen dividirse de cuatro formas. Básicamente se clasifican en cuatro. Podemos hablar de textos de descripción de objetos y de acciones, como lo que hemos visto, ¿no? Descripción de un lugar, por ejemplo, tú puedes describir el paisaje de tu zona, el paisaje de tu localidad, el paisaje de tu provincia, ¿no? Cómo es el paisaje en sí, la estructura de repente de tu ciudad, ¿no? Etcétera. Eso se llama topografía, ¿no? Cuando hablamos de la descripción de un lugar, ¿no? Y si, por ejemplo, te pedimos que nos describas físicamente tus cualidades físicas, y te pedimos que describas cómo eres físicamente, entonces estamos ante una prosopografía, en la descripción física de la persona. Y si te pedimos que nos digas cuáles son tus características psicológicas, tus virtudes, tus defectos, tus hobbies, tus hábitos, qué es lo que más te gusta hacer, entonces estamos ante una etopeya, ¿no? Son unas características psicológicas de la persona. Y si simplemente te pedimos que hagas ambas cosas, que nos des información y que nos describas tanto tus cualidades físicas como psicológicas, entonces estamos ante un retrato. El retrato es la descripción completa de la persona. De igual manera, si te pedimos que nos describas cómo está el clima afuera, ¿no? El tiempo. Puedes salir por tu ventana y mirar pues, si hay sol, no hay sol, si hay neblina, no hay neblina, si está lloviendo, si hace frío, si hace calor, etc. Estamos ante una cronología, pero también la cronología tiene que ver con la descripción de la época, ¿no? El tiempo en el cual estamos viviendo. De hecho, se llama cronología. Entonces, nosotros podemos encontrarnos con esto, con una gran variedad de textos que tengan esas características, ¿no? Así pueden haber textos en los cuales se describan objetos, pueden haber textos en los cuales se den descripciones de lugares de manera muy detallada, pueden haber textos en los cuales se hayan descripciones de personas, o pueden haber textos en los cuales se describa, pues, el clima, se describa épocas, ¿no? De manera bastante también detallada. Entonces estamos ante textos descriptivos. Bueno, vemos acá en la biografía de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte es un personaje muy famoso, y es un texto de dos partes en los cuales se está exponiendo el nacimiento de ese personaje, ¿no? A qué familia perteneció, es un personaje real que ha existido, un personaje histórico. Estamos en un texto expositivo, en el cual se está proporcionando información. La palabra expositivo viene de exponer, que es lo que se expone. Lo que se expone es información, son datos, con la finalidad de proporcionarnos conocimiento. Una información clara sobre cualquier tema. Utilizamos para ello la función referencial del lenguaje, es decir, utilizamos conceptos, utilizamos conocimientos, utilizamos mensajes, ¿no? Con la finalidad pues, de transmitir esta información. El objetivo de un texto expositivo es incrementar el conocimiento, es decir, ayudarnos a conocer mucho mejor de las diversas disciplinas, ¿no? Y tener una comprensión mejor de las cosas. Todo texto expositivo tiene tres partes. Cuando tú hagas una exposición, por ejemplo, si el profesor te deja como tarea que hagas una exposición, ¿no? De repente una monografía sobre el COVID-19, entonces tú tienes que elaborar tu exposición en base a estas tres partes. Tienes que considerar una introducción, tienes que empezar tu exposición con una introducción. En la introducción lo que vas a hacer es presentar el tema,
vas a explicarnos resumidamente de qué vas a hablar, de tal manera que el auditorio o el lector va a tener un conocimiento previo acerca de qué va a tratar esta exposición. Y luego, finalmente, en el desarrollo vas a empezar a desarrollar todos los temas, es decir, a explicar de manera profunda el contenido de este texto expositivo o de la exposición en sí. Finalmente concluyes con una reflexión o una síntesis de todo lo que se ha dicho, se extraen las ideas principales, las conclusiones a las cuales estamos abordando, llegando, ¿no? Hacemos una síntesis y una reflexión quizás al final. Entonces, un texto positivo, ya sea oral o sea escrito, tiene que tener estos tres sucesos o estas tres fases. Empezamos con una introducción, una presentación del tema, luego viene el desarrollo de los temas, ¿no? Hay una profundización en la cual se desarrolla punto por punto los subtemas del tema en general, y terminamos con una conclusión, con una pequeña reflexión, una síntesis de todo lo que se ha dicho. Cuando elaboremos un texto positivo tenemos que tener claro estas tres partes. Más adelante vamos a dedicarnos pues al análisis y también a la elaboración de textos expositivos, ¿no? Vemos, por ejemplo, acá una conferencia, un texto expositivo, un expositor expone obviamente un tema de interés, ¿no? Los textos expositivos tienen que ser de interés para el público, de lo contrario no va a cumplirse pues con el objetivo planteado, ¿no? Es decir, la finalidad del texto, ¿no? Es llegar al auditorio, llegar al lector, llegar al público. Vemos acá una enciclopedia, vemos también acá un periódico, una noticia que también defender puntos de vista, entonces tengo que utilizar argumentos. Y estoy aquí ante un texto argumentativo, ¿no? Los textos argumentativos son aquellos en los cuales se sostienen tesis o ideas, es decir, por ejemplo, tú puedes tener una opinión sobre un punto determinado, ¿no? De repente una opinión sobre el cambio climático, de repente para ti el cambio climático es un tema básicamente de falta de educación o de cuidado de la naturaleza. Entonces, esa opinión que tú tienes que sostenerla en base a argumentos. Tú también puedes de repente tener la idea de que el Internet puede volverse un tema, un asunto adictivo, ¿no? De que muchos jóvenes son adictos al Internet o quizás al uso del celular. Entonces, esta tesis, esta idea que tú tienes, tiene que tener un sustento, y este sustento son los argumentos. Los argumentos sirven para poder defender las ideas que nosotros tenemos, las posturas que nosotros asumimos frente a determinadas situaciones, ¿no? Los textos argumentativos es convencer a los demás de nuestros puntos de vista, ¿no? O de las ideas que estamos defendiendo, o las teorías que tenemos también. Entonces, un texto argumentativo es muy similar en cuanto a su estructura, puedes observar, es muy similar a los textos expositivos. La diferencia radica en dos elementos muy importantes: la tesis y los argumentos. En los textos expositivos no vamos a encontrar tesis ni argumentos. Esto lo vamos a encontrar en los textos argumentativos. En un texto argumentativo hay una tesis, es decir, una idea que nosotros defendemos, una postura que nosotros sostenemos frente a un tema específico. Y esta postura tiene que tener argumentos que van a permitir precisamente darle fuerza o sostener lo que nosotros estamos pensando. Un texto argumentativo tiene tres partes: una introducción, que puede ser de repente los primeros párrafos, si es escrito, o los primeros minutos, si es un discurso oral. En los primeros párrafos, lo que hacemos es dar una presentación del tema que vamos a desarrollar y aparece ahí la tesis, es decir, lo que nosotros sostenemos, la idea que nosotros creemos sobre un punto específico, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar del Internet como una adicción, entonces presentamos, ¿no?, que en el actual contexto los muchachos usamos mucho el Internet, todos usamos el Internet, ahora más que nunca, ¿no? Pero que sin embargo el Internet puede convertirse en una adicción cuando no es debidamente usada. Esa podría ser nuestra tesis, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Acá están los argumentos. Entonces empezamos en el desarrollo a precisamente a enumerar los argumentos, a decir los argumentos que van a sostener esta idea que nosotros tenemos, para finalmente concluir en una reflexión o, digamos, reiterar lo que estamos sosteniendo al final en el cierre o conclusión, ¿no?, o la parte final del texto argumentativo, ¿no? Esto lo vamos a ver luego más adelante, porque en las siguientes sesiones vamos a dedicarnos a hacer un análisis de cada uno de estos textos, análisis y elaboración de cada uno de estos textos, con la finalidad de poder tener un mayor conocimiento de los mismos. Podemos ver que los textos argumentativos hay una gran variedad. Lo vamos a ver en los periódicos, por ejemplo, cuando hay una sección, la editorial, las secciones como artículos de opinión, en las cuales el autor da una opinión de un tema específico.
Ahí vamos a ver que utiliza argumentos, utiliza razones, ¿no? Utiliza fuentes para poder sostener sus ideas. De igual manera, los artículos científicos, en los cuales las investigaciones que hacen los científicos o los estudiosos permiten, digamos, fortalecer las ideas que ellos tienen, ¿no? Argumentar mucho mejor, con fuentes, con evidencias, como sucede en los textos jurídicos, ¿no? Donde los abogados o los fiscales, por ejemplo, no acusan o defienden a personas si han cometido un delito, para eso hay evidencias, para eso hay fuentes, para eso hay pruebas, todos esos son argumentos. Y los textos filosóficos, ¿no? Un filósofo de repente quiere plantear una teoría sobre el universo, ¿no? De repente. Entonces, tiene que tener argumentos que hagan que esa teoría, pues, convenza a los demás, de eso se trata, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho en los textos publicitarios, ¿no? Los textos publicitarios usan mucho la argumentación, ¿no? Ellos te van a decir por qué tú debes de consumir tal bebida, por qué debes de utilizar tal marca, por qué debes de repente vestirte con tal tipo de ropa, por qué debes usar tales artículos, ¿no? Por ejemplo, hay argumentos de fondo que te van a convencer. Entonces, el texto argumentativo tiene como finalidad convencer a los demás acerca de lo que se está sosteniendo, ¿no? La función apelativa del lenguaje, que es un tema que vamos a ver también más adelante, pues se desarrolla muy bien en este tipo de textos, que es el texto argumentativo, ¿no? Es decir, busca influir en las demás personas, en este caso en los lectores o en los oyentes. Todos los textos tienen propiedades. Todos los textos que hemos estado mencionando, hemos visto y hemos revisado, deben cumplir con algunas propiedades muy básicas. Una de ellas es la adecuación textual, que tiene que ver con el contexto y la situación. Bueno, todos los textos se producen en situaciones determinadas, evidentemente, en un contexto específico, es decir, en un lugar y en un tiempo, ¿no? Nosotros desarrollamos determinados sistemas de comunicación en lugares y contextos determinados, ¿no? Es evidente. Correcto. Cuando tú haces un discurso, por ejemplo, tienes que tener coherencia. Si vas a hablar acerca, por ejemplo, del COVID-19, tienes que hacer un discurso donde hables sobre ese tema específicamente y no de otras cosas. Entonces, eso le llaman unidad temática, ¿no? Es decir, cuando uno desarrolla un texto, un discurso o una monografía, por ejemplo, sobre el calentamiento global, tienes que centrarte en el tema. Y toda tu monografía, todo tu texto, toda tu exposición tiene que ser en base a ese tema y no hablar o mezclar temas, porque si no habría lo que se llama la incoherencia. Esto tiene que hacerse también de manera ordenada, ¿no? Como ya lo hemos visto, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Este orden lógico es muy importante para poder tener la coherencia en el texto. De igual manera, al momento de redactar, hay que tener mucho cuidado con la gramática, cómo hacemos las oraciones, cómo las escribimos, cómo respetamos las normas ortográficas. Por eso se recomienda siempre hacer nuestros trabajos primero en borrador, pero luego hacer una revisión, una corrección y aplicar el formato determinado, que es lo que básicamente nos exigen en el mundo académico. Bueno, entonces hemos observado acá que existen diversos tipos de textos. Esto es importante que nosotros conozcamos, es importante que nosotros siempre estemos al tanto de que los textos siempre van a ir incrementándose y variando conforme también avanza la tecnología, avanza la necesidad de las personas, esa necesidad de comunicarse. En esta actual coyuntura vemos que estamos utilizando mucho los textos virtuales, por una necesidad de tiempo, una necesidad de coyuntura que estamos viviendo. Entonces vamos a ver cómo estos textos inclusive se van a ir perfeccionando, se va a ir mejorando para hacer que la comunicación sea cada vez más efectiva y eficiente, que es el objetivo que hay detrás, ¿no? O sea, hacer que la comunicación sea lo más eficiente posible. Bueno, esto es todo por hoy. Les deseo un buen día y más adelante vamos a seguir estudiando un poquito más acerca de estos diversos tipos de textos.